Eh, uno más lo dejamos por ahí, ¿vale? Un vídeo más, algo así que sea cortito. Me estaba acordando uno de aquí, de humor, para que nos vayamos riéndonos todos un ratito, ¿vale? El título es Brittany está embarazada. Prometedor, ¿no? La verdad que sí, suena bien, suena bien. Vale. ¿Estás bien? Lo voy a poner de entero. Y luego, si quieres, comentamos o nos reímos muy fuerte todos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Estás bien? Estoy acabado. ¿Cómo voy a poder mantener un bebé? ¿Por qué no me habías dicho nada, Brittany? ¿Estás embarazada? Sin duda. Cuánto lo siento, Artie. No quería disgustarte. Quería sorprenderte cuando me lo entregaran. Creo que es niño. ¿Los bebés no se entregan? Brittany ha sido al ginecólogo. Solo así estará segura. No necesito ir al médico, solo me he asomado a la ventana. Hace 3 días una cigüeña puso su nido en nuestro garaje. Se nota que se está preparando para traerme un bebé. Sé de dónde vienen. ¿Estás bien? Estoy... Es que está mi mujer riéndose de fondo, tío. Está bueno. La verdad que Vale. está bueno. A ver, es bueno. Pero, ojito que hay dos cosas aquí que, aunque son tratadas en clave de humor, son duras. ¿Vale? La primera, Estoy acabado. ¿Cómo voy a poder mantener un bebé? ¿vale? Es decir, estoy acabado, ¿cómo voy a poder mantener un bebé? Es decir, con los, con los tiempos que corren, ni siquiera me parece lo más tonto que hoy. A ver, vamos con esto. Adolescentes, hormonas por los aires. Seguramente sí que haya. A ver, con los ¿cómo voy a poder mantener un bebé? ¿Vale? Seguramente sí que haya mantenido una relación. Es que no podemos meter con el tema del aborto fácilmente. Es decir, siendo adolescentes, si realmente esta chica está en estado, o sea, si esta chica está embarazada, realmente la carga es para ambos. Tal y como está la legislación vigente, ¿cierto? Te he perdido. Sí. Con lo cual... Sí, sí, no, creía que te había Me perdido. asusté por un momento. Sí, sí, creía que te había perdido. Con lo cual, realmente es bastante escalofriante. A ver, es un spot gracioso, es un momento gracioso, creo que es una serie creo que es de Glee, ¿vale? Está justamente por Netflix, pero... Ojito. La responsabilidad es de ambos, porque ni él puede renunciar. Él no puede renunciar. Con lo cual... Y esta es una de las cosas que suele utilizarse para justamente a favor del aborto. Truncar los destinos, son adolescentes, truncar los destinos de estos dos adolescentes en base a una mala decisión que han tenido no es del todo justo. Porque al fin y al cabo la adolescencia es una etapa en la que se cometen muy malas decisiones. Dice Alfrus, a ver, claro está que la idea de no poder mantener un niño es terrorífica. Sí, estoy contigo, Kaimo. Estoy leyendo los comentarios, perdón. Dice Akaimo, dice, si el aborto es legal, el hombre debería poder negarse a responsabilizarse de ese hijo que no quiere. Y estoy de acuerdo, ¿eh? A ver, si quieres ir para el lado de aborto, yo contento. Pero... A ver, en principio, lo que me parece importante es que no debería de considerarlo el chico como estoy arruinado. Porque sinceramente no es estoy arruinado, están arruinados en el caso. ¿Cierto? Y que la sociedad ya lo vea, porque es normalmente visto así socialmente, como que el chico es el que va a tener que hacerse cargo económicamente, o ponerle bastante peso al chico. Uh-huh.
No, estoy de acuerdo. Pero, a ver, que no solamente el chico se va a hacer cargo, a ver, se va a hacer cargo económicamente. La chica va a tener que hacer caso. A ver, no pueden intercambiar roles, pero la chica va a hacer cargo directo del menor. Un menor durante sus, es que diría, sus 2 primeros años de vida, no es independiente. Es más, diría más años incluso. Es decir, necesitas una persona, un adulto a su cargo. Con lo cual, es una responsabilidad muy gorda, ¿eh? Es una responsabilidad muy grande. Que, dos adolescentes queden en estado. Es decir, ¿me entiendes, Freddy? Sí. Les trunca el futuro. Estoy de acuerdo. Y al fin y al cabo, la adolescencia es una época en la que se cometen muchos errores. Dentro de los errores es de los menos. O sea, podría ser peor. ¿Por qué? ¿Qué ha significado? Que ha mantenido una relación sin protección. Con lo cual, podría ser peor. Podrían haberse contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ya te digo que es complejo. Dice, a ver, de no poderlo mantener es absurdo. Por esa regla de 3 en España deberíamos haber desaparecido en los años 40. Más hambre que en esa época era difícil. Dice, con la forma en que funciona su cabeza no le dejarían una muñeca de repudio a su cargo. Este código Frus, la verdad, o sea, vale, es un sketch, pero tela. Y justamente me sirve para el siguiente punto. Consideremos, ¿vale? Que sí que han llegado a mantener relaciones esta pareja. Pero consideremos al mismo tiempo que la chica tiene la tara que tiene actualmente. Es decir, muy inteligente la chica no parece, ¿cierto? Bien. Ser padres es una responsabilidad muy grande. Habitualmente va a exigir mucho, tanto del padre como de la madre. Va a exigir que estén ahí. A día de hoy, muchos adolescentes, muchos jóvenes incluso, que se aventuran en la maternidad o la paternidad, no están preparados. ¿Qué significa esto? Vemos muchos casos, por ejemplo, de depresiones, posparto, básicamente de no querer al menor. O de no hacer todos los cuidados necesarios para el menor. No tener la responsabilidad necesaria con respecto al menor. La pregunta es cómo se debería de actuar en estos casos. Imaginemos que esta chica, que realmente, por lo dicho, parece que muy inteligente no es y que va a tener que tener un adulto supervisando como ella supervisa a un menor. ¿Cómo se debería de actuar? Leo a Frus y a Caimo. Dice, quizás deberíamos saber distinguir entre los errores... Se me fue. Quizás deberíamos de saber distinguir entre los errores que sirven para aprender y aquellos que cometen errores pero nunca aprenden. Y de esos conozco unos cuantos. Muy de acuerdo. Y dice a Caimo, pero ser tonto no evita que te puedas reproducir y el fruto de esa reproducción tampoco tiene culpa de los tontos que son los padres. Estoy de acuerdo también. La pregunta es para Ciro, que está medio mood, que imagino que ya quiere irse, y para vosotros. Creo que Caimo acaba de contestarla. Asistencias sociales y comprobar que el ámbito del menor es el adecuado. El tema es que fíate también del Estado. Es que, a ver, yo tengo el pensamiento de que una de las cosas que más controles debería de tener, de todos los controles estúpidos que mete el Estado, el que me hubiese parecido más razonable es un permiso para poder tener hijos. Está bien, yo entiendo esto, las complicaciones que conlleva, porque obviamente darle al Estado el poder de que te pueda decir si podés o no podés tener hijos, cuántos podés tener, las consecuencias que eso conlleve y demás. Entiendo que es un tema largo a tratar, pero un ejemplo simple. Aquí en España es el tener un perro, por ejemplo,
requiere una cierta cantidad de cosas, entre ellas, por ejemplo, el tenerlo a nombre, el chip, que si controles, vacunas y demás, y tener unas ciertas condiciones. Por ejemplo, yo no puedo dejar al perro suelto y que escape. Si lo encuentran me multarían. Ahora bien, estas cosas que se tienen con los perros, que para mí inclusive sería normal que se pueda tener algo más, pero estas cosas que se tienen con los perros, ¿por qué se tienen? No se confía en la gente para que pueda tener un perro. Piensan que lo van a dejar suelto y que lo van a dejar en malas condiciones, o que van a dejar que muerda a alguien y que vendría siendo lo que piensan que va a ser. La realidad es que desconfían de que la gente vaya a ser responsable, creen que pueden existir errores, creen que se puede escapar, que pueden haber problemas, conflictos puntuales, que por eso las vacunas y bla bla bla. Entonces, si creen todo eso con los perros, ¿por qué no aplican la misma creencia de duda, hasta demostrar lo contrario, con los padres y con la tenencia de hijos? A ver, estoy pensándolo. Aunque... Estoy pensando, espérate que te quiero contestar. Estoy pensándolo. Tú, para adoptar un animal, porque el término correcto es adoptar, tú no necesitas rellenar ningún trámite. ¿Vale? es Sin embargo, sí que se te penan las actitudes con respecto al animal, es decir, lo que estabas comentando, si no está bien vacunado o demás. Lo mismo sucede realmente con los menores. Es decir, y es más grave todavía, porque hay un control exhaustivo de cuáles son los menores. Al fin y al cabo, que es quizás uno de los motivos, los menores nacen en hospitales para poder llevar un control adecuado. Luego tienes que inscribirlos en el registro civil. Con lo cual, ya de por sí tienes una doble verificación. La primera por parte del doctor que está dando el alumbramiento, y por otra es el registro civil, la inscripción en el registro civil, en el cual se determina cuáles son los tutores de ese niño. ¿De acuerdo? Entonces, sí que existen esas medidas. Se espera que los padres cumplan esas medidas. Claro, pero lo que a mí me sorprende o lo que me extraña en esos aspectos es que las restricciones que se ponen, primero en temas así inicialmente lo mismo que con un perro, pero más allá de eso, las restricciones que impone el Estado son, por ejemplo, llévalo a la escuela. Y como saben, o sea, ¿por qué me piden que lo lleve a la escuela? Para que tenga una mínima de educación. Y cómo saben que yo en mi casa, por decirte algo, no soy un estilo de psicópata, no que lo tortura dejándole marcas físicas, pero por ejemplo que es abusivo verbalmente, que lo termina convirtiendo en un bully o un similar porque tiene un entorno complicado, una familia complicada. Mismo que, bueno, aquí en España sé que no se da tanto, pero en Argentina sí se ha dado de padres que por ahí a los hijos los terminan matando, los terminan golpeando, esconden el cuerpo y hacen atrocidades. Y son cosas que tienen muchas secuelas previas. No sé en España qué tan común es, pero en Argentina hay una buena cantidad de casos Hay de todo. de chicos que habían sido golpeados durante años y al final se descubrió esto cuando murieron por una golpiza que fue demasiado lejos. A ver, hay de todo. En España hay de todo. Bajo lo que yo tengo conocimiento hay de todo, como siempre. Es la sociedad, al fin y al cabo. Es decir, al fin y al cabo hay padres responsables, hay padres que no son responsables. Se exige que los padres sean responsables. El hecho de que cuando un crío va a la escuela, habitualmente si se nota algo extraño en sus comportamientos, sí que se examina a través de psicólogos, etcétera, y se intenta indagar sus causas. Y de ahí es donde viene lo que estaba comentando Plus, servicios sociales. Es decir, sí que hay una especie, sí que hay un blindaje al menor en ese aspecto. Pero claro, esto es a partir de la escolarización, que la escolarización, si no me equivoco, empieza con 3-4 años, con lo cual ya son 4 años en los cuales realmente al menor le puede suceder cualquier cosa. Ahora, ¿qué ocurre durante esos 4 años? Puede que esté equivocado, no me acuerdo muy bien cuándo era la escolarización en preescolar. Existen controles médicos cada poco tiempo. Cada plazo al principio son cada mes, luego cada 3 meses, luego cada 6. Y luego ya por fin cada año. Es decir, existe un blindaje al menor.
de forma estatal. Ahora, aún así, aunque existe ese blindaje al menor, sí que existen casos, por lo que estabas comentando. Vamos a considerar lo típico, por ejemplo, pueden decir los socialistas, la gente de izquierdas, que no quieren que a los niños se les adoctrine con ideas liberales o neoliberales en sus hogares. Porque, por ejemplo, la idea de los impuestos, la idea del feminismo, del antifeminismo, etcétera, etcétera. Eso entra dentro de la libertad ideológica de cada individuo. Y como son responsabilidades de los padres, es decir, como los padres son los últimos responsables de los menores, tienen la potestad de hacerlo. Siempre intento aclarar la diferencia entre educar y enseñar. Educar es cuando tú educas maneras, cuando tú educas comportamientos sociales. Enseñar es cuando aportas conocimiento. La educación está a cargo de los padres, la enseñanza a cargo de la escuela. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque es lo que permite que haya diversidad como seres humanos, diversidades ideológicas. Al fin y al cabo, cuando llega la etapa de la adolescencia, que sí está claro que si hubieran casos de abuso, etcétera, intenta detectarse antes de la adolescencia, existe un confrontamiento entre los propios adolescentes y los padres habitualmente. Entonces, ahí es cuando seguramente renieguen de las propias ideas de los padres. ¿O no? Todo depende de cuál sea la relación entre el menor y sus tutores, al fin y al cabo. Pero es necesario que existe ese amplio espectro de ideológico. Y que al fin y al cabo, no nos equivoquemos, que tus padres sean de una ideología no significa, que unos tutores sean de una ideología no significa que los menores van a ser de esa misma ideología. Yo estoy llegando al caso de las ideologías. Que un padre sea un psiquiatra tampoco, leña, no me sale, un psicópata, puede estar bajo tratamiento y puede no tener esos comportamientos con el menor. Es decir, depende de muchas cosas. No te digo, en el tema de que se deba de exigir como un examen previo para la hora de tener hijos, te diría que no, porque al fin y al cabo son frutos de relaciones sexuales consensuadas. Ahora, que tras el nacimiento del propio se hagan controles, te voy a decir que sí. Sí, pero a ver, por ejemplo, algo que podríamos decir quitando la buena o mala intención de los padres sería en términos económicos, la capacidad para mantener un hijo. Si una persona tuviese en España una cantidad de hijos grandes, digamos 7 hijos, por decir algo, ¿no? ¿Quién podría decirle algo? Y si no tiene los medios para mantener esos 7 hijos, o sea, o los puede mantener en una situación más bien precaria o con ciertas dificultades que luego afecten a su desarrollo, por ejemplo, no tan bien alimentados como podrían estarlo. Y es un condicionamiento que se le está poniendo a un niño por una necesidad económica del padre. Ahora, el Estado no puede simplemente suplir esa necesidad económica y ya, porque si no, lo único que pasaría es que habrían muchas personas que mágicamente necesitarían esa ayuda. Entonces, Sí, sé por dónde vas. Hay Es complicado. serie de temas. Sí, o sea, entiendo que es un tema difícil de llevar porque el principal problema está en quién va a ser el que controle esas cosas. Es justamente lo que está diciendo Akaimo. Ese es el problema, depende del estado en el que te encuentres. Por el caso de si estás en Baleares, no sé si es mejor que la custodia la tenga el Estado. Déjame leer un poco los comentarios porque hay cosas bastante interesantes. Comentaba Frus y me parece muy muy interesante. Dices, justamente hablando del tema de si deberían de aumentarse, creo que debemos de volver, por muy carca que esto suene, a las campañas de sexo seguro, ETS y embarazos no deseados.
Es que estoy muy de acuerdo, es algo que se está perdiendo. El problema, cuando se mantiene una relación sexual esporádica, sin protección, el menor de tus problemas es un embarazo. Ese es el menor de los problemas. O sea, de todo lo malo que puede pasar, lo mejor sería un embarazo. ¿Vale? Por eso es muy importante dejarlo recargado. Y luego están hablando de, entre Academos y Afrofrus, de los servicios sociales. Dice Afrofrus, os daré un detalle con respecto a que su sobrino estaba apalizado por su madre y tardaron meses en servicios sociales en quitarle al niño. Dice, el sobrino no aprendió hasta que fue a parar, no aprendió a hablársela, no aprendió hasta que fue a casa de mi hermana a limpiarse el trasero porque su madre no compraba papel higiénico. Sí, a ver, dice a Profesor que es la cosa es que ahora se ha perdido el miedo y lo hacen a pelo, sí. Eso digo que es un tema complejo porque depende mucho del estado, de lo que estén velando por la seguridad del menor. Lo idóneo, vuelvo a repetir, que existen controles médicos durante los primeros años de vida del menor. Existen controles luego, cuando a partir de que es escolarizado, de sus comportamientos y de sus aptitudes. Caso anecdótico, mi hija llegaron a evaluarla si tenía autismo. Bueno, Asperger. Y de la entrevista con la psicóloga, las entrevistas que mantuvimos con la psicóloga, delucidamos que no era Asperger, que era básicamente que la chiquilla ya a última hora estaba cansadísima y que seguramente el que podía muy probablemente tener Asperger era yo, pero que ya había desarrollado durante mi vida herramientas para solventarlo. Me dice, si quieres te vas a hacer la prueba. ¿Para qué? Ya me da igual. Entonces, hay control. Ahora, depende de los medios públicos. Es que poco más, pues digo, sí, depende. Mi mujer me ha contado casos de Argentina con respecto a menores que son realmente horripilantes. Y es que pasa mucho en Argentina porque no hay de conciencia de nada. Lo de controles y demás, para mí es noticia nueva. De hecho, por uno de los casos más, digamos, más fuertes que me ha llegado a contar de sucesos de Argentina, fue el propio colegio el que emprendió acciones legales contra los padres. No puedo entrar en detalles, pero... Y eso en Argentina, es decir, mi mujer tiene... Esto será hace... 30 años fácilmente. Entonces, puede ser que se haya deteriorado durante este tiempo. Y es que, a ver, el tema principalmente está en que yo veo muchas veces que, por ejemplo, hay distintos controles que se te hacen a la hora de adoptar un hijo, ¿no? Bueno, yo creo que esos mismos controles que se tienen a la hora de adoptar deberían de estar a la hora de tener un hijo. Ahora bien, el problema está en las personas son fértiles por naturaleza, no vas a hacer operaciones para quitar la fertilidad y luego entregarla según consideres, o sea, eso no lo podrías hacer. Entonces entiendo la dificultad de poder llevar a cabo algún control de este estilo. A ver, yo entiendo el punto de vista. Déjame un momento acabar. Yo entiendo el punto de vista. Como bien estás diciendo, además es bastante lógico. Es decir, si tú a la hora de adoptar legalmente, es decir, poner a tu cargo como tutor a un menor, se te exige una serie de responsabilidades, lo lógico sería que esas serie de responsabilidades se exigieran con respecto al resto de menores, a la hora de garantizar la seguridad del menor. Lo entiendo perfectamente. Y entiendo lo que dices. Por supuesto, no existe ningún medio realmente que no quebrante derechos que permita de esa forma controlar la población. Porque, bueno, sigue contestando porque creo que le vas a decir tú. Bueno, a
A ver, que en definitiva, si el Estado toma las decisiones sobre quién puede y quién no puede tener hijos, entras en un problema en el cual te tenés que someter a distintos controles. Por ejemplo, que por obligación haya una hormonación que evite la fertilidad en las personas a menos de que cumplan Ujú. X condición. Eso ya estás jugando con algo bastante delicado porque estás poniendo al Estado a repartir hormonación a consideración del Estado y hasta que el Estado considere que es oportuno cancelarlo. Ujú. Y pese a esto, es una realidad en que vos podés controlar la fertilidad de algunas personas, pero probablemente las personas que sean más complicadas o que menos condiciones tengan dadas sean las que menos se ofrezcan a estos controles, Ujú. lo cual entiendo que es difícil de implementar. Pero hay una realidad que es los padres muchas veces terminan siendo padres y aprendiendo sobre la marcha cosas que podrían costarle o la vida al menor o podrían causarle daños permanentes. Ejemplo sencillo, dentro de mi familia había un tío que tenía 9 hijos. Y no me acuerdo si había sido el sexto o el séptimo, se le atragantó porque siempre le daban la leche, le daban la teta y lo acostaban boca arriba. Ya. Lo hicieron con los otros 5 anteriores y no murió ninguno de casualidad. Y lo llevaron atragantado al hospital siendo el sexto hijo. Sí. Después de son 1000 historias sobre lo que se puede hacer siendo un mal padre. Pero en definitiva, el no tener una forma de responsabilizar a los padres de las acciones que se toman con los hijos, inclusive pese al daño que pueden ocasionarle a estas personas de forma permanente en estos años que son tan importantes. Ya. A ver, por otro lado tienes la... Es que creo que el debate deberías tenerlo más con Afros Plus porque yo también estoy bastante cercano a ti en ese sentido. Dice, lo que es necesario es que la gente asuma algunas responsabilidades. Sexo sin protección es tener una actitud muy pasiva con las consecuencias. Y no se puede esperar que venga papi Estado a solucionar la que has liado. Es verdad. Sí, a ver, es verdad. El problema es que la intervención que estoy diciendo es porque hay una persona, en este caso el niño, Ujú. que no tiene forma de separarse del padre. Y a mí me molesta que muchas veces los esfuerzos del Estado van orientados a proteger a gente adulta. Sí. Sinceramente me parece vergonzoso. En muchos casos gente grande, gente con capacidades, no una persona que fue esclavizada, no una persona que está siendo secuestrada, sino que toma sus propias decisiones y toma malas decisiones. Y al final se termina metiendo en las relaciones o en las formas que tienen personas adultas y deja de lado los cuidados que realmente requieren personas que no tienen capacidad de defenderse solas. Vale. Yo me gustaría contestar a Afros Plus porque para mí... Dice, el Estado pretende que seamos menores de edad permanente, es una situación insostenible. Vale, para mí hay una cosa bastante importante, es decir, la responsabilidad de tener sexo con protección, sí está claro que es de la pareja. Pero ahora, si has cometido esa irresponsabilidad, tienes que atenderte con las consecuencias. Y es el Estado el que debe garantizar ese menor, al fin y al cabo es inocente de tus actos. Todos deberíamos de nacer inocentes de los actos que cometen nuestros padres, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Tú te tienes que hacer cargo como tutor de ese menor. Si no quieres hacerte cargo, puedes renunciar. Existen varias formas de renunciar. Sí, estamos hablando de que puede entrar en servicios sociales, que podemos entrar en adopción, puede tenerlo un familiar. También se contempla esa posibilidad de que directamente la adopte un familiar. Rescindes la patria potestad a favor de un familiar. Eso pueden hacerlo ambos padres y se puede acometer. Pero yo entiendo que debería de ser ya... Voy a ser un poco rudo. Lo que suele decirse en estos casos es: no quieres la responsabilidad, no haberla metido. O que no te la hubieran metido. Es decir, si
Si fuiste lo suficientemente adulta como para gozar, o si fuiste lo suficientemente adulto como para gozar, tienes que ser lo suficientemente adulto como para hacerte responsable de esas consecuencias. Yo defiendo mucho lo que me dijo mi padre en su época, que es si alguna chica queda embarazada y no quiere realizar un aborto ni nada y quiere tenerlo, lo que te puedo asegurar es que yo me voy a encargar de ayudarte. Pero vos en ese momento vas a dejar de tener un futuro de estudio, un futuro así, vas a venir a trabajar conmigo en construcción hasta que el chico crezca. Sí. Y es lo único que vas a tener por delante. Vos haces lo que quieras. Así fue como me volvió otaku. A ver, lo mío fue peor. Mis padres son divorciados. Se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Mi madre me tuvo a mí con 19 años. Hablo de España, ¿eh? Mi madre me tuvo a mí con 19 años. Mi padre era un completo irresponsable. Mi padre biológico es un completo irresponsable. Nunca se hizo cargo de mí, nunca... Bueno, puedes imaginar cuando digo que es un completo irresponsable. La historia. Yo tenía el miedo de repetir eso. Yo tenía miedo de repetir esa historia. Porque yo vi a mi madre sufrir. Por suerte, bueno, mi hija nació cuando yo tenía ya 29 años, no 19, 18. Hay una diferencia bastante sustancial. Entonces, es normal. Y hay que ser responsables, claro. Por eso, las campañas del póntelo, pónselo, yo considero que eran vitales. Y me rabia de que a día de hoy se esté optando que por, en vez de utilizar sistemas preventivos, usar sistemas agresivos para eliminar las consecuencias. Ahora, si eso ha sucedido, se lo pueden permitir, pues no me parece mal. Pero que tengan en cuenta, tanto uno como el otro, que eso deja consecuencias tanto biológicas como psicológicas. En el caso más del padre no van a ser tanto biológicas, van a ser más psicológicas, pero en el caso de la madre van a ser más tanto biológicas como psicológicas. Si lo hacen con pleno conocimiento y plena responsabilidad, adelante. Yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando se esté dentro de la legalidad, por supuesto. Ahora estoy hablando ahora del aborto. Pero ¿sabes el dinero que se mueve por detrás de esa solución fácil? Ya lo sé. ¿Cómo? No me quería desviar tanto al tema del aborto porque ya ahí se vuelve un tema largo. No, ya lo sé, pero es que también estamos hablando de responsabilidad. O sea, estoy volviendo al aborto por eso, porque al fin y al cabo es responsabilidad. Es decir, un padre que está así, o sea, una madre que está así trastornada y no está preparada, pues lo va a tener que estar a la fuerza, aunque tenga que tener otra persona al cargo. Y si no, serán los servicios sociales los que deberían de interactuar. Es que esa responsabilidad por parte del Estado, esa protección, es vital. Es decir, cuando por ejemplo se dice que se busca un Estado mínimo, un Estado garantista de derechos, ¿vale? El Estado garantista de derechos debería de estar justamente para temas de seguridad y en especial temas de seguridad a los menores. Yo no considero de que no depende del Estado, no, el Estado debería de garantizar la seguridad de los menores. Sí o sí. Y de forma completamente ciega. ¿Cuál es el problema? Que depende del tipo de Estado en el que estés. Es decir, depende de la cantidad de libertad, de la cantidad de corrupción que existe en el propio Estado. Comentaba que hay lo de Baleares. Que yo creo que la cosa es aún más perversa. Cierto sector que se caracteriza por señoras de pelos de colores están deseosos de tener chicas abortadas y dando gracias al feminismo por ello. Bueno, que están comentando que las campañas de antes no producían dinero. En fin, es un tema complejo, un tema que podríamos estar toda una noche fácilmente. Y ya a estas horas yo creo que ya estaremos cansados. Estamos cansados todos. Y iríamos dejando por ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Para no irnos con este sabor de boca, lo voy a poner otra vez y así nos reímos otra vez, ¿vale?
Ah, Venga. ¿Estás bien? Estoy acabado. ¿Cómo voy a poder mantener un bebé? ¿Por qué no me habías dicho nada? Brittany, ¿estás embarazada? Sin duda. Cuánto lo siento, Artie. No quería disgustarte. Quería sorprenderte cuando me lo entregaran. Creo que es niña. ¿Los bebés no se entregan? Brittany ha sido al ginecólogo. Solo así estará segura. No necesito ir al médico, solo me he asomado a la ventana. Hace 3 días una cigüeña puso su nido en nuestro garaje. Se nota que se está preparando para traerme un bebé. Sé de dónde vienen. Las Bueno. caras de todos son un poema. Es buenísimo, en muy serio. bueno, muy bueno. Sí, sí.